Historia de la fisioterapia en la Edad Antigua y Edad Media. Los orígenes de nuestra profesión se remontan al empirismo cuando nuestros antepasados debían utilizar los medios que le proporcionaba la naturaleza para curarse, observar la conducta de los animales, iniciar las prácticas quirúrgicas utilizando hormigas gigantes quienes con la mordedura de sus mandíbulas mantenían en contacto los bordes de las heridas, ingerir hierbas, practicar baños, calor y los masajes. Aprovechando su acción terapéutica, eran consideradas la cura a las dolencias del ser. Por otro lado, se utilizaban exorcismos, ensalmos y oraciones para la curación del alma. En las culturas arcaicas, la lucha contra las enfermedades alcanzó un grado de complejidad superior a los de las culturas primitivas, encontrando así más beneficios en la utilización de los medios físicos como el calor, el agua y los masajes como sanación. Para hablar de la antigüedad, nos remontaremos a distintas partes del mundo. El Antiguo Egipto. Aparece la utilización de las terapias manuales y el uso de agentes físicos. La utilización de frío en la etapa inicial de una inflamación y de calor en las etapas tardías. La exposición al sol con fines terapéuticos probablemente aplicadas por un sanador laico. La Antigua América. Las civilizaciones precolombinas aparece la idea, las enfermedades son la consecuencia de un castigo divino. Por esto, unen procedimientos físicos de las medicinas primitivas y mágicos como la confesión y el exorcismo. La Antigua India. Aparecen dos tipos de texto que hacen referencia a los conceptos de la sanación. Los védicos arcaicos, en donde encontramos conceptos religiosos y mágicos sobre salud y enfermedad, y los brahámicos, en donde la medicina empírica tiene conceptos más racionales. Estos últimos constituyen la base de la medicina de larga vida. El mayor aporte de la antigua India fue la terapia por el yoga, empleando el movimiento del cuerpo como medida para recuperarse o sentirse mejor. China. Se escribió el Nei Qin, el primer texto médico conocido en el que considera la salud y la enfermedad como un equilibrio entre el yin y el yang. El uso del masaje como propuesta terapéutica. En un pasaje del Chequi se presentó un currículo con respecto a la enseñanza. Describe la terapia eléctrica. El arte chino de curar se basa en la energía, una terapia compuesta por drogas minerales y vegetales, cocción o infusión, aplicación de agentes físicos, masaje y acupuntura, ejercicios respiratorios y masajes de la piel. La Grecia clásica. Los comienzos de la medicina en Grecia surgen en estrecha relación con el desarrollo de las escuelas filosóficas presocráticas. Puede considerarse a Hipócrates de Cos como el primero que separó la medicina de la filosofía y desarrolla tres momentos. Primero, la medicina sacerdotal ejercida por los sacerdotes. Segundo, especulaciones fisiológicas de los filósofos. Tercero, experiencia de los cuidadores de los gimnasios en donde se aprendió a tratar fracturas y dislocaciones. En la segunda mitad del siglo V, con la escuela hipocrática, se inicia la ciencia en su sentido más estricto. Allí encontraremos personajes representativos tales como Hipócrates, quien destinó a reconocer los secretos de la naturaleza y del hombre. Refleja los agentes físicos como terapéuticos, recurre al masaje y lo recomienda para curar, aplica la gimnasia en la recuperación de enfermos. Diocles de Caristo muestra los beneficios de los ejercicios físicos en el organismo. Aparece la medicina romana. Tras los romanos conquistar Grecia y Mesopotamia, la medicina de los romanos se consideraba primitiva, por lo que la medicina de Grecia terminó imponiéndose al final de la antigüedad. El resultado de la unión de estas dos concluyó en medicina romana. Los agentes físicos se convierten en una fuente importante a tal punto que en Roma se constituía el masaje como una aplicación casi ritual. Asclepiades de Prusia marcó un hito importante en la hidroterapia, en donde usaba el agua fría para las enfermedades o de relajamiento y el agua caliente para las de encogimiento.
Plinio desarrolla la helioterapia y destaca el sol como el mejor de los remedios. Las termas era el lugar donde los romanos tonificaban su cuerpo con baños, saunas y ejercicio físico. Son el primer antecedente de los denominados spas. Aulo Cornelio Celso destaca la hidroterapia y los beneficios de los ejercicios físicos y masajes, así como las movilizaciones activas y pasivas. Heródoto, el médico, quien escribió la obra Tratado de los agentes de la medicación externa, estableciendo principios básicos de la crenoterapia, tratamiento aplicado por medio de aguas termales naturales, tales como la duración de las curas, la elección de la estación más favorable y las técnicas de administración, entre otros. Galeano utilizaba agentes físicos para dar un equilibrio al humor. Entre ellos está el masaje, los ejercicios gimnásticos y los baños. Sin embargo, la base de su método terapéutico son las flebotomías y las sangrías, extracción de sangre. Edad Media. La Edad Media se divide en dos épocas. Primera, la Alta Edad Media, en donde el cristianismo reaccionó de manera restrictiva ante los espectáculos de los gimnasios de los antiguos, suspendiendo así los ejercicios y prohibiendo las exhibiciones del cuerpo. En esta época se observa cómo los remedios para prevenir y tratar las enfermedades estuvieron en manos de los curanderos, adivinadores o mujeres sabias. Los medios terapéuticos utilizados eran variados desde amuletos, brebajes, plantas y encantamientos, hasta masajes con ungüentos. El cuidado y la atención de los enfermos era tarea de los monjes. Segunda, la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media comienza la publicación de obras escritas, sistematización de la farmacopea, que era la utilización de plantas medicinales, y estructuración de la naturaleza. Sobresalen obras con contenido hidroterápico. Lo más destacable de esta época es que comienza a desarrollarse una medicina europea gracias a las universidades y la institucionalización de los estudios de medicina. En relación con los agentes físicos se destaca el uso de los baños como forma terapéutica, desde el punto de vista higiénico y médico. El agua y el movimiento contribuían a disminuir el cansancio, abrir poros, expulsión de orina y la digestión para mantener la salud. Las terapias manuales pierden importancia en esta época. Mientras tanto, en Colombia nos encontrábamos en la época precolombina, en donde surgió la familia Chibcha, los cuales dejaron importantes legados culturales y muchos de los grupos indígenas que conocemos. Desde el hombre primitivo encontramos referencias a tratamientos basados en agentes físicos para combatir enfermedades, y que debido a la concepción de la misma enfermedad estaban asociados en un principio a rituales mágicos y religiosos. En las comunidades indígenas, los chamanes, brujos, adivinos y hechiceros eran personajes de gran importancia. Para algunos de estos grupos, la causa de la enfermedad era la penetración en el cuerpo de una materia maligna o de un espíritu maligno. La terapéutica indígena buscaba entonces eliminarlos, y uno de los recursos utilizados era el masaje, que transfería la enfermedad a